cantábamos acá así como muy enamorados, como muy emocionados. Decíamos: mi buen Jesús, tú eres mi vida, mi buen Jesús, tú eres mi amor. ¿Tú qué? ¿Salvaste mi alma perdida? Espero que los músicos se lo sepan, porque es de los antiquísimos. Yo creo que sí, ¿verdad? Me ven así con cara de... Ok, no, Esther se lo sabe todos. Esther hasta los que yo no me sé se lo sabe Esther. Así que vamos a tratar de cantarlo. Mi buen Jesús, ¿ya? Mi buen Jesús. Es así como un bolerito sabrosito, así. Ta, 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 ta. Tú eres mi vida, mi buen Jesús. Tú eres mi amor. Tú salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Tú salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Tendremos que practicarlo más, por supuesto, en su momento lo haremos. Vamos a sentarnos. Va a pedir al pastor Ernesto García que pase por acá si quiere presentarnos a su familia de nuevo, porque muchos no estaban aquí, pues ya él sabrá. Ernesto García fue pastor de jóvenes aquí en el Centro de Fe en aquellos años cuando los jóvenes decidieron adoptar una identidad que se llamaba las tribus. Había grupos, como seguimos teniendo grupos ahora, nada más que ahora son células. En aquel tiempo eran tribus y él conformó ese proyecto. Pero aparte de lo que debo decir, adelantando un poquito y evitando que él le ponga menos crema que yo, se convirtió al evangelio aquí en el parque, en Tacuba. Ahí el Señor lo tocó en los grupos que están allá. Inmediatamente que lo evangelizaron, se lo trajeron al Centro de Fe. Ese día decidió dejar todas las cosas del mundo y consagrarse al Señor Jesucristo. Y cuando fue pastor de jóvenes, se enamoró de una chica de su grupo, de una de sus ovejitas. Y no solamente se enamoró de la oveja, sino que se casó con la oveja. Y Dios hizo un milagro en sus vidas, porque después de 13 años, decían, 13 años de estar esperando tener hijos, finalmente Dios tuvo misericordia y les concedió una hija. Le damos un aplauso al Señor por sus milagros. Pues yo quería ponerle esta crema, ya él le sabrá si le añade o le quita eso, pero es parte del testimonio. Después se dedicó, después de estar acá como pastor de jóvenes, decidió ir a otro lado. Luego adoptó un compromiso de viajar por la República Mexicana llevando una obra de teatro que se llama
Las puertas del cielo, las llamas del infierno, y estuvo pasando esa obra de teatro en muchas partes de México. Finalmente se convenció, y oramos para eso, de que él tenía que estar pastoreando, que su lugar era, Dios lo llamó para ser pastor, tenía que sentarse a pastorear, y desde hace 11 años es pastor en Escobedo, Nuevo León, que es un municipio pegado a Monterrey. Pero dicho sea de paso, él pastoreó la iglesia, que sería una, dos, tres, como la cuarta iglesia de centro de fe histórica en el Carmen, Nuevo León, donde mi esposa es originaria. El pastor Ernesto llegó también a ser pastor ahí, en esa iglesia, y por ser histórica tiene mucho mérito, porque esa iglesia ha dado los mejores ministros de la predicación a México, entre ellos la esposa del pastor. De ahí salió ella, de esa congregación. Entonces fue primero Los Herrera, Nuevo León, la primera iglesia, Los Herrera, ¿verdad? Después, sí, pero en orden para que más o menos tengamos idea. Después de Los Herrera fue Independencia, no Independencia. Al Carmen primero y luego Independencia. Entonces segunda iglesia. Crispín Treviño. Ok, en Monterrey. Pero entonces, 1, 2, 3. No importa. No, ella dice que es la primera. O sea, para ella es la primera iglesia, porque pues desde ahí ella es ella, por supuesto, ¿no? Pero sí, hermano, ella llegó a Los Herrera, después fue al Carmen, y luego de ahí ya nació toda la visión de Centro de Fe. Hoy por hoy tenemos más de 500 iglesias en México. Y con la que ayer se puso la primera piedra, que sale 532, algo así. Vamos a darle gracias a Dios por el pastor Ernesto. Un aplauso al Señor por su vida, y él nos platicará más de esto y lo que el Dios ha puesto en su corazón para compartir con nosotros. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ok, gloria a Dios. Le pregunto al pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Dice, bueno, puede predicarla el tiempo que quiera, pero la congregación se va 1 hora. Así es que, gloria a Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar aquí en mi casa, mi iglesia. Amén, porque me sigo considerando parte de esta congregación, de esta hermosa congregación. Veo muchas caras nuevas, pero también veo muchas caras conocidas. A ver, ¿cuántos son de mi época? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Ya saludé a varios hermanos, varias hermanas. ¿Cuántos son de mis tiempos? No me digan que nada más la hermana. Les da pena, hermanos, les da pena. Ahí hay varias caras conocidas. Un aplauso a Cristo por todos los que son fieles. De veras que tienen tiempo aquí, que han permanecido aquí. Aleluya. Gloria a Cristo, es un buen número. Y los que ya no estamos aquí, qué bueno es salir por cuestión de servir a Dios en otro lugar. Amén. Aleluya. Quiero presentarles, para los que no estuvieron el domingo pasado, a mi esposa y a mi pequeña. Allá están, se ponen de pie, por favor. Y yo creo que también es bueno darles un aplauso de bienvenida. Mi pequeña es El Milagro, mi esposa María Lourdes Torres. Mi niña Karen Adbel. Pueden sentarse. Mi niña Karen Adbel lleva este nombre por cuestión de que es un milagro de Dios. Adbel significa milagro de Dios, y Dios nos envía esa bendición después de 13 años, después de haber esperado y orado, y después de que algunos médicos dijeron que ya no había posibilidad, que había problema de esterilidad. Pero dijimos, la última palabra la tiene Dios. Amén. Aleluya. Y Dios hizo el milagro, hermanos. Aquí está un milagro viviente del poder de Dios. Aleluya. Como comentó el pastor Noé, a quienes mi esposa y yo seguimos considerando nuestros pastores, de veras les amamos, y fueron quienes nos formaron aquí en este lugar. El pastor comentó que estamos sirviendo al Señor allá en Escobedo, Nuevo León. Ya cumplimos ya 11 años, ahora en este mes de noviembre, mis hermanos, pero somos el Distrito Federal, hermanos. Y como allá mucha gente de provincia no le caímos bien los del Distrito Federal, entonces yo me presento así, les digo, hermanos, soy chilango, pero Cristo ya me perdonó, hermanos. Así es que
Sí, para que no me vayan a agarrar a pedradas a la salida, ¿verdad? Y pues ya nos aceptaron, nos aman. Cuando llegamos recibimos la iglesia, el pastor Noé lo sabe, con algunos problemillas, ¿verdad? Fuertes, una congregación con 50 almas y la obra en obra negra. Y Dios nos bendijo, nos ha bendecido tanto que para la gloria de Dios ya tenemos ya casi el templo terminado. Nos faltan pequeños detallitos y una congregación aproximadamente de unos 500 miembros para la gloria de Dios, mis hermanos. A Él sea la gloria y la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Mi esposa y yo nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta congregación, de que el Señor nos alcanzó aquí en este lugar. Llegamos más o menos por el mismo tiempo, no nos conocíamos y como dijo el pastor Noé, conocí al Señor en un grupo de evangelismo aquí a la salida del metro y ahí entregué mi vida a Cristo y luego me trajeron aquí y aquí me volví a entregar a Cristo, que por cierto me entregué como 4 o 5 veces a Cristo, hermanos. ¿Verdad? Y Dios hizo maravillas en ese tiempo, mis hermanos. Cuando recién conocimos al Señor, pasamos tiempos maravillosos. Yo sé que están pasando por tiempos maravillosos, amén. Pero sin embargo, cuando uno acepta a Cristo, son momentos para uno inolvidables. Llegamos cuando todavía la obra aquí era obra negra, no había plafón, las bancas de madera. Allá afuera no había piso, los baños estaban allá afuera, el piso aquí era firme. De vez en cuando en sábado me echaba yo mis vueltecitas, nos acordaba el hermano Noé para ayudarles. Tenían mucho trabajo los hermanos y el único día que podía venir a echarles ganas eran los días sábados y los domingos, mis hermanos, me la pasaba todo el día. No es por exagerar, mi esposa me comenta que ya es lo mismo. Ella empezó inmediatamente al congregarse, a trabajar con las maestras, y yo inmediatamente recién convertido a Cristo me involucré en los grupos de evangelismo, recién convertido, hermanos. Me empecé a involucrar con los grupos de evangelismo y como sabía tocar un poquito de guitarra, bueno, pues ya iba yo ahí a rascar la guitarra, ¿verdad? Y en lo que podía ayudarles. Desde las 8 de la mañana nos citaba la oración el pastor Noé. Aquí todos los estamos involucrados en algún área de trabajo a las 8 de la mañana, a las 9 el desayuno. Amén. Y pues desayunaba afuera y luego hicieron un comedor aquí y ahí desayunábamos. Después a ir a evangelizar, unos a Chapultepec, otros aquí a la salida del metro, a las placitas por acá cerca, otros a la Alameda, etcétera. Me tocó ir a varios lugares y luego a la 1, el culto aquí con el hermano Noé. Tiempos preciosos. Hermano Noé en aquel entonces tomaba todo el culto, desde la alabanza, la predicación, y ese momento de la 1 a las 3 era como la escuela dominical, porque daba unos estudios y que sigue dando unos estudios preciosos, todo un maestro, mi hermano Noé. Y después nos íbamos a comer, repito, antes en la calle, a veces o luego aquí cuando había el comedor. A las 4 ya estábamos con los jóvenes. Mi pastor fue el hermano Filemón Martínez. Cuando conocen al pastor Filemón Martínez, fue mi pastor de jóvenes. Y ahí también yo le apoyaba ahí, rascando ahí la guitarra ahí con el grupo musical de ahí también, apoyando al hermano Philly. Y a las 6 nos íbamos otra vez a evangelizar. Me tocaba a mí en el grupo de aquí, a la salida del metro, la placita por aquí. Y a las 7:30, hermanos, regresábamos para el culto del hermano Noé y el hermano tomaba la alabanza. Y eran tiempos preciosos. Siempre bien lleno en ese culto, y mis hermanos, era algo tan hermoso que muchas veces la presencia del Señor se dejó sentir de una manera tan preciosa. El Espíritu tomaba al hermano Noé, que de él dejaba el micrófono y tenía que seguir hermano Philly con la alabanza, y todo el mundo danzando, otros llorando, otros brincando, otros de rodillas llorando, otros llenos de la presencia del Espíritu Santo, otros temblando. Hermanos, fui testigo de milagros que Dios hacía durante la alabanza, hermanos. Aleluya, milagros tremendos.
y maravillosos, los dones moviéndose de una manera preciosa, los dones del Espíritu Santo, puesto que presenciamos cultos donde había palabra profética, lenguas, interpretación de lenguas, hermano, y palabra de sabiduría, palabra de ciencia, etcétera. Mi mamá, ella es un testimonio. No sé si vino mamá, no vino, pero la invité, y papá no están por aquí, sino para que la conocieran. Ella es testimonio. Estaba yo tan entusiasmado y tan bendecido de venir a este lugar, que inmediatamente yo le dije: mamá, tienes que ir al Centro de Fe. Mamá estaba a punto de una crisis nerviosa. Ella, por problemas en el hogar, en la familia, ella se le estaba cayendo el pelo. Ella estaba tomando medicamento muy fuerte, se estaba llenando de manchas mi mamá. Aparte también le venía un dolor intenso en la cabeza, hermanos, y insomnio y muchos problemas más a mamá. Y peor tantito, hermanos, que cayó en manos de gente pues gente mentirosa y charlatana, en manos de unos espiritistas. Estoy hablando de un lugar por allá por Naucalpan. Entonces, ¿sabe qué? La cosa se puso peor. Cuando yo le dije: mamá, tienes que acompañarme, vamos al Centro de Fe Esperanza Mora en Tacuba. Dios está haciendo ahí milagros. Sin lugar a dudas, mis hermanos, ella vino inmediatamente. Ella vino y fue tocada por el poder de Dios, hermanos. Aleluya. De una manera tremenda, hermanos. Precioso, el Señor la tocó. Desde el primer día que ella puso sus pies aquí en este lugar, mi mamá, ella ya se había cortado el pelo por los dolores tan intensos de cabeza, y el pelo, repito, se le estaba cayendo. De ese día, hermanos, inmediatamente ese dolor la dejó, ese dolor en la cabeza. Se le dejó de caer el cabello, se le empezaron a quitar las manchas, mis hermanos, y pudo dormir a pierna suelta. Aleluya, aleluya. El Señor empezó a hacer milagros. Mis hermanos la conocen muy bien a mamá. Que pues debido a que me fui al Instituto Bíblico y ella solita ahí, por un tiempo estuve viniendo con mi hermana, quien también me apoyó, mi hermana Araceli. Ahora ya está en los Estados Unidos. Ella estuvo apoyando en la escuela dominical, y debido a que mi hermana se fue al otro lado, ya mamá se quedó solita, y en casa lamentablemente nadie más ha hecho su decisión por Cristo. Y como está retirado, ya no viene aquí, se congrega en una iglesia cerca de casa. Pero por un buen tiempo la casa de mis papás fue un lugar donde se reunían como célula. Me acuerdo que iba el hermano Noé Hernández, y llegó a ser líder allá. Llegó a reunir alrededor de 60 almas, hermanos, allá en casa. Por un buen tiempo fue una célula, un grupo familiar muy bendecido. Hermanos, eran cultos tan preciosos que se supone que debían terminar a las 9, hermanos, pero se prolongaban a las 9:30, 10:30, 11 de la noche, y ahí nos vamos mamá y yo, y era peligroso aquel lugar, hermanos, por allá del Molinito, mucho más allá, para los que conocen aquellos lugares, pero el Señor siempre nos guardó. Lo único de lo que no nos podíamos esperar es de la regañada de papá, eso no. Mi esposa se venía con su hermana, le decían las Torres, las hermanas Torres, a Marta y a mi esposa. Y ellas no se querían ir, hermanos, a pesar de ser jovencitas, y tenían que irse solas, porque ya su hermano David, que también llegó a apoyar aquí, él ya estaba casado con la hermana Mirna, que aquí se casaron y se fueron para apoyar ahí en Tláhuac, Centro Fe de Tláhuac. Entonces, a 10:30, 11 de la noche se iban solitas ahí aquí enfrente, abajo de los puentes, estaba la terminal de camiones, mis hermanos, sí, se iban solitas, y bien peligroso también por ahí por el Rosario, pero gracias a Dios, Dios siempre las guardó, amén. Y de igual manera no escapaban de la regañada de mi suegro. Bueno, el que ahora es mi suegro, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo no lo conocía, hermanos. Pero déjeme decirle que esos tiempos, claro que para mí son inolvidables y preciosos, ¿verdad? Fueron tan maravillosos. Déjeme decirle que dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Porque tenemos el mismo Dios, Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya, y Él sigue y seguirá haciendo maravillas. Póngase de pie si es tan amable. Póngase de pie si es tan amable. Y vamos a abrir nuestra Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 25, donde Dios le habla a David a través de Samuel, de Saúl, a través de Saúl. Y le pido a Dios que hoy sea Dios hablándole a su corazón a través de su servidor, y a Él sea la gloria, y venga a ser este mensaje de motivación a su vida para este 2014. Yo sé que algunos ya reciben palabra en la velada de oración, otros en los que vinieron entre semana, pero Dios me ha dado el privilegio y la bendición de compartir en este primer domingo del año 2014, un año de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Recibe esta palabra de parte del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 25. Dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. ¿Quiere leerlo junto conmigo? ¿Quiere leerlo junto conmigo, por favor, todos juntos? Leámosle. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Cierre sus ojos si es tan amable. Te alabamos, Padre, te bendecimos, damos a ti la gloria y la honra, y pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, Padre, y que en todo sea tu nombre glorificado. Gracias por tu palabra, Señor. Obra, muévete en medio de esta congregación, Señor, que esta palabra venga a ser de ánimo, de aliento y fortaleza a tu pueblo, no solamente para este año que iniciamos, sino para toda la vida. Gracias, precioso Jesús, a ti la gloria por siempre. Aleluya. Antes de que tomes su lugar, dígale al que está a su lado: vamos para cosas grandes. Y ahora al que está del otro lado también: vamos para cosas grandes. Si usted lo cree, deje su Biblia en su silla y dele un fuerte aplauso al Señor, confirmando esta palabra de que vamos para cosas grandes. Aleluya. Yo lo creo. Amén. Vamos para cosas grandes. El Señor nos lo dice. Gloria a Jesús. Tome su lugar, hermano. Yo no sé cómo está su ánimo para este 2014. Yo no sé cómo están sus sueños, sus ilusiones. ¿Qué tipo de metas tiene? Sueños para realizar. Y si hay alguien aquí que tal vez se sienta frustrado, tal vez habrá alguien aquí que piense que no vale la pena hacerse ilusiones. Dios va a hablar a través de su palabra, su corazón, puesto que David estaba en este preciso momento pasando por una situación algo complicada. Sabe que Saúl desde muy jovencito había sido menospreciado. Usted sabe la historia de David. David había sido menospreciado de muy joven por sus padres, por sus hermanos, al grado que, según ellos, le dieron el trabajo más insignificante, ser un simple pastor, mientras que los mayores habían sido elegidos para ser soldados del ejército de Saúl y para otras cosas. Tal vez algunos se ocupaban del comercio, el campo, qué sé yo, pero era muy menospreciado el trabajo de ser pastores, y para eso dejaron al pequeño David, al grado que cuando llegó el profeta Samuel para ungir al que sería el rey de Israel, ni siquiera lo invitaron a David. Y mi hermano, tal vez usted se sienta así, menospreciado, pero déjeme decirle que para Dios usted es importante. Usted está en la mira de Dios.
Para lo demás, tal vez usted parezca alguien insignificante, que no tiene valor alguno. Déjeme decirle, para Dios usted es una persona muy valiosa. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y es precisamente lo que Dios le dijo a Samuel cuando se presenta para ungir al futuro rey de Israel y ve a los hermanos de David altos y así fortachones como yo, mis hermanos. Ya, le dice el Señor al profeta: mire, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está adelante, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y había un joven que amaba a Dios, el cual fue llamado por Samuel y fue ungido desde ese momento, y se corrió la noticia de que él sería el futuro rey de Israel, y a partir de ahí la vida de David cambió, y seguramente ahí empezó a soñar era una nueva etapa para su vida. Algunos están considerando este año como una nueva etapa, algo diferente. Hubo tal vez algunos problemas, algunas dificultades en el 2013 o en el pasado. Entonces quiere empezar una nueva etapa de vida. David empezó una nueva etapa en la que empezó el Señor a llenarle de alegría y de emoción su corazón, a saber que en el tiempo de Dios Él llegaría a reinar al pueblo de Israel. Y todo empezó a darse, las circunstancias empezaron a moverse de tal manera que todo parecía favorable para David. Un espíritu malo de parte de Jehová empezó a atormentar a Saúl, y entre tanta gente que pudo haber ayudado a Saúl, fue llamado David, quien era un salmista de Dios, tocaba el arpa preciosa, y fue llamado para tocar delante de Saúl. Y cuando tocaba David, el espíritu malo de parte de Jehová se apartaba. Entonces dice la Escritura que Saúl amó a David y lo hizo su paje de armas. Ahora David ya estaba en el palacio. Wow, él ha de haber pensado, se está cumpliendo esa palabra del profeta de que llegaré a ser algún día el rey de Israel. Después se va Saúl a la guerra junto con su ejército, regresa David a casa y sucede otro gran acontecimiento. Resulta que manda Isaí llamar a su hijo David, y ahí lo manda con sus hermanos. Ahí tenemos el primer reparto de pizza a domicilio, porque le dijo que le llevaba pan y más cosas ahí a sus hermanos que estaban en la guerra. Cuando llega David ahí al campo de batalla, escucha a un tremendo gigantón llamado Goliat, que estaba amenazando, atemorizando al pueblo de Israel. Y David, lleno de celo de Dios, se enfurece y le dice a los demás: agárrenme porque lo mato. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar contra el ejército del Dios viviente? Se enojó bastante, y él, confiado en Dios, mis hermanos, se presenta ante Saúl y le dice: ¿sabes qué? Yo he estado allá en el campo y he guardado las ovejas de mi padre, y aún algunas de ellas las he arrebatado en las garras de los osos, de los leones. Mándame a mí a pelear contra ese gigantón, y verás que Jehová, Dios de los ejércitos, lo va a exterminar. Y entonces se va, mis hermanos, y a enfrentar a ese tremendo gigantón experimentado en la guerra. Y ese jovencito sin experiencia en la guerra, con una simple onda, él ahora sí que agarró su onda, amén, pero con esa piedra, ¿verdad? Y esa onda que iba guiada por el poder del Espíritu Santo, esa piedra se clavó ahí en la frente de aquel gigantón llamado Goliat. Y entonces cuando recibió el impacto ese gigantón, dice: nunca antes algo así había pasado por mi cabeza, y se cae y se muere. No es cierto, no dijo eso, hermanos. Pero usted ya sabe la historia, ¿verdad? De que fue de la manera como David venció a Goliat. Y de ahí fue
aclamado por toda la gente, fue llamado por el rey Saúl y lo convirtió en capitán del ejército de Israel. Iba y salía, y dice la Escritura, que a todo lugar donde David salía, Dios le daba la victoria. Aleluya, porque Jehová estaba con él, amén. En eso consistía, mis hermanos, el que obtenía el éxito. David, Dios estaba con David. Gloria a Dios. Pudo haber pensado, poco me falta para llegar al reino tal como Dios me lo prometió. ¿Cuántos han recibido palabra, promesa, profecía de parte de Dios? Levante su mano. Aleluya. Muy pocos. Bueno, vi un buen número de manos levantadas. Déjeme decirle que todos los que estamos aquí hemos recibido palabra de parte de Dios. Todos los que estamos aquí presentes. Pero sin embargo, a veces las circunstancias nos hacen olvidarnos de los sueños, como le aconteció a David. Porque cuando él estaba, ahora sí que en una situación de bendición, vino un espíritu de celos sobre Saúl. Porque cada vez que llegaba David de una victoria, dice la Escritura que la gente empezaba a gritar diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se encela Saúl, dice: ¿cómo es posible que a este jovencito le dan 10,000 y a mí solamente 1,000? Y se llena de celos y empieza a procurar matar a David. Y de una u otra manera, ¿verdad? Quiso una ocasión, le lanzó lo quiso atravesar con unas lanzas, y etcétera. De una u otra manera quería acabarlo, exterminarlo. Y David tuvo que huir, mis hermanos. Ahora cambió totalmente y de una manera drástica la vida de David. Seguramente usted le ha pasado que ves la bendición de Dios y empiezan a resultarle mal las cosas. Siendo David perseguido por Saúl, mis hermanos, tenía que huir de cueva en cueva, yendo por los montes, por los desiertos. Y él, habiendo vivido ahí en el palacio, habiendo sido un hombre muy renombrado entre el pueblo de Israel, siendo capitán del ejército de Israel, etcétera, mis hermanos, disfrutando de todas las bendiciones del palacio, ahora tenía que andar durmiendo en cuevas, tenía que dormir en la tierra, andar huyendo de un lado hacia otro y siendo perseguido por Saúl, que quería exterminarlo porque lo veía como una amenaza, quien le iba a quitar el reino. Estaba tan desanimado que si usted ve el siguiente versículo, vea capítulo 27, versículo 1, ¿ya lo tiene? Dice 27:1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Dígame, ¿son palabras de fe o son palabras de duda? ¿De qué son? De duda. Dijo David que en su corazón. Tal vez algunos ni siquiera lo han dicho. Tal vez habrá mujeres que no le han dicho a su esposo, que están desanimadas, que los problemas, que las deudas, que las enfermedades, cómo nos han venido, y está triste. Tal vez ni siquiera se lo ha dicho al esposo, tal vez no se lo ha comentado a los pastores. David apenas lo pensó, estaba en su corazón, pero Dios lo sabía. Tal vez habrá varones que se sientan algo frustrados y que quieran tener en mejor condición a su esposa, a sus hijos, su familia, pero la situación económica tal vez ha sido difícil. Tal vez habrá algunos aquí que hayan corrido del trabajo. Tal vez habrá algunos aquí que se sienten mal por algún negocio que fracasó, por alguna situación complicada. Dios lo sabe. Dios sabe cómo se encuentra usted. Dijo David en su corazón, y Dios lo escuchó, hermanos. Dios sabía cómo se encontraba David. Y dijo muy desanimado: algún día, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Ya no era el joven soñador que se imaginaba estar en el trono
del reino de Israel. Ahora se imaginaba que tarde que temprano lo iba a alcanzar Saúl y lo iba a matar. Dice, por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos, hermanos? Los enemigos del pueblo de Israel. Y él se estaba queriendo regresar o retroceder e irse con el enemigo. Mejor me voy a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Probablemente habrá alguien aquí que cuando se entregó a Cristo, en vez de que las cosas le resultaran mejor, tal vez fue peor, porque no faltan los malos compañeros de trabajo que se empiezan a burlar. De mí se burlaron, me decían Santo Tomás, otros me decían el Padrecito cuando me entregué a Cristo, otros me decían el Aleluyo. Y yo decía, no importa que me digas aleluya, le estás glorificando al Señor, les decía yo. Me empezaron a dejar, tenía yo muchos amigos porque como en el mundo pues tocaba la guitarra y era el bufoncito de las fiestas, hermanos. Tenía muchos amigos. Cuando las fiestas estaban aburridas me mandaban llamar a mí. Yo ponía el ambiente, imagínense. Y yo hacía un montón de cosas y los ponía a bailar con escobas. Ustedes, los que vieron en aquel entonces saben a qué me refiero, ¿verdad? Y ponía la salsa y todo aquello y ponía a toda la gente a bailar. Y esto lo digo no para jactarme, sino para vergüenza mía. Llegué a bailar tanto también que cuando bailaba me hacían bolita, me hacían rueda, hermanos. Y con vergüenza le digo, llegué a bailar hasta con homosexuales. Son tremendos bailarines. Yo ahí bailando salsa y todo aquello y unas vueltas y unas cosas raras así que hacía. Y como sabía tocar guitarra, me invitaban a grupos, estuve en varios grupos, no eran famosos, ¿verdad? Pero pues estuve en varios grupos. Uno de ellos fue el grupo Fantasma, música versátil, un grupo de rock and roll, etcétera, etcétera. Y luego me invitaban a los balnearios, me querían que fuera a los balnearios y me pagaban el balneario todo por ir cantando en los camiones, ahí en el camión ir cantando, iban bien borrachotes todos y yo cante y todos cantando ahí, ¿verdad? Y luego me llamaban para darle serenata a las muchachas porque sabía tocar guitarra y ahí vamos en las noches a llevarle serenata a las muchachas. Luego también los 12 de diciembre me la pasaba toda la noche, hermanos, los 12 de diciembre en todas las imágenes ahí, ¿verdad? Y con una botella, andábamos con una botella de tequila, de whisky, de lo que sea, y ya como a las 5 o 6 de la madrugada andamos ahí, madrecita mía, y todo aquello, ¿verdad? Y cosas así. Cantidad de amigos. Me entregué a Cristo y me dejaron solo, ya nadie se quería juntar conmigo porque les hablaba del amor de Dios. Amén. Y como yo hacía tocadas, ahí en mi casa la convertí en un lugar de baile, hermanos. Tenía un patio y yo llevaba sonideros. Llegué a llevar a varios sonideros allá a casa y se hacían. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Y que me junto a todos los cuates y le dije, ¿saben qué? Voy a tener otro sonido ahí en mi casa. Sí, ¿para cuándo? Tal fecha. Que me empiezo a juntar a todos los cuates y que le digo a todos los vecinos, vayan y va a ser gratis porque yo les cobraba la entrada para pagar a los sonideros. Y que me junto un montón y que me llevo al grupo Bendición. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Siendo ya cristiano, hermanos. No pudo acompañarnos el hermano Noé esa vez que era del grupo Bendición, pero tuve el grupo Bendición en mi casa. Estuvo el hermano Fili, estuvo el hermano Luis Veraca, estuvo el hermano Juan Félix Mendoza, estuvo Adán Molina, estuvo el grupo de Bendición y los chavos, todo aquello aquí esperando a qué horas bailaban y toda la cosa. Espérense ahorita. Después vino el mensaje. Varios de ellos se entregaron a Cristo, hermanos, para la gloria de Dios. Aleluya.
Y varios de ellos eran bien tremendos. No les quiero hablar mucho al respecto porque tardaré yo con el testimonio. Pero, mis hermanos, esa fue como la despedida para irme al Instituto Bíblico. Pero vuelvo a lo que es el mensaje. Me fue difícil después de entregarme a Cristo, ¿verdad? Poder aceptar o soportar el rechazo de la gente. Tal vez usted se sienta de igual manera desanimado. Dijo David, mejor me sería fugarme en la tierra de los filisteos. Tal vez hay aquí que diga, mejor me voy a regresar al mundo. Hay mucha gente que ha dicho, no, mejor me voy al mundo, allá son más sinceros que aquí. No, aquí se dicen cristianos y me hacen esto y me hacen el otro y que aquí, que allá. Y bueno, déjeme decirle que no todos los que están aquí, no son todos los que están, ni están todos los que son. Amén. Y que dentro de la viña del Señor, amén, hay trigo, pero también hay cizaña. Amén. Y lo malo es que mucha gente que viene al camino del Señor pone su mirada en la cizaña y se desanima. Uno de los mismos hermanos del grupo de los grupos de evangelismo y que llegó a ser un líder, nos transeaba la lana, hermanos, diciendo, vamos a cooperar para mejorar el equipo. Sí, cómo no. Y uno que está en su primer amor, no, pues se quedó con toda la lana, hermanos. Y lo andaban enamorando a las muchachas del grupo de evangelismo. Dios bendito, yo dije, pues ¿dónde me vine a meter todo aquello? Y el Señor me dice, tú no te fijes, tú pon tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, Él no te falla. Amén. Y dejé de poner mi mirada en la gente. Pero el Señor me enseñó también a poner mi mirada en aquellos que sí me son de bendición. Amén. Porque mucha gente dice, no pongas tu mirada en mí porque yo tengo muchos defectos. Mejor pon tu mirada en Cristo, Él no te va a fallar. No, hermanos, no. Tampoco tenemos que poner ese eslogan así como pretexto. Porque Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que tenemos que esforzarnos, hermanos, porque la gente tiene su mirada puesta en nosotros, ¿sí o no? Entonces tenemos que procurar dar una imagen correcta de Cristo Jesús y procurar ser un ejemplo, amén. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, procura ser ejemplo, amén, en todo, en palabra, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, ante todos. Y fue lo que el Señor me enseñó, a procurar poner mi mirada en los que aman a Dios y tienen buen testimonio. Así haga usted. Muy bien. Mi hermano, resulta que estando David desanimado, Dios le dijo estas palabras a través de Saúl. Le dijo 5 verdades o 5 cosas que nosotros debemos apropiarnos. Primera, bendito eres tú. Debemos de saber quiénes somos en Cristo para que el enemigo no nos haga caer en desánimo. En primer lugar, somos bendecidos por Dios. Amén. Le dice, bendito eres tú. En segundo lugar, somos escogidos de Dios. Luego le dice, bendito eres tú, hijo mío. Tercer cosa que somos hijos de Dios. Y lo dice, sin duda emprenderás tú cosas grandes. Cuarta cosa, somos emprendedores de cosas grandes para Dios. Y por último dice, y prevalecerás. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Si estamos conscientes de estas 5 cosas, mi hermano, no importa en qué circunstancia estemos pasando, nuestro ánimo se mantendrá firme, puesta nuestra confianza en Jesús. Aleluya. Me acuerdo mucho de un coro que cantaba el hermano Noé, recién salido de la escuela bíblica, y que Dios me permitió aquí tener mi año de práctica. Cantaba ese canto, a ver si se acuerdan, que decía, soy la persona que Dios dice que yo soy, tengo las cosas que Dios dice que yo tengo,
haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. En Jesucristo yo soy más que vencedor. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. Amén. Eso es lo que soy en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Tengo un montón de cosas que comentar, mis hermanos, pero caray, ese reloj cómo corre. No sé si pudieran pararlo, hermano. Híjole. Rápidamente, hermano. ¿Sabe que esta palabra se la dio Dios a David, pero por medio de Saúl? Era su enemigo el que lo buscaba para matarlo. ¿Sabe qué puso el Señor en mi corazón al pensar en esto? De que cuando Dios nos quiere bendecir, no importa que hasta el mismo chancla se interponga. Mire, le voy a comentar una anécdota. Una hermana, ya una hermana ancianita, pero con una fe grande en Dios, ella elevó su oración a Dios pidiéndole que la bendijera. Abrió las ventanas de su cuarto, ahí donde estaba, su recámara donde ella estaba. Se arrodilla y levanta sus manos y le dice: Dios grande, fuerte y poderoso, acudo a ti, Señor, en este momento de necesidad, oh Dios. No tengo qué comer, no hay nada en mi despensa, no hay nada en mi refrigerador, Señor. Y tú sabes que tengo algunos pendientes económicos, Señor. Haz el milagro, Señor, súpleme. Tú me has prometido, Señor, mi Dios, que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y empezó a darle palabra y palabra al Señor. Ella con mucha fe, y en ahí estaba clamando ahí en la calle, que pasa una banda ahí de chavos así maloras, ¿verdad? Y de repente el jefe ahí de la banda dice: aguanten, dice, se escucha algo así medio raro por ahí, ¿no? A ver, vamos. Y usted sabe cómo son los chavos, ¿verdad? Aquellos que andan así en este tipo de cosas. Y se acerca: venga para acá. Y ella está: Señor, tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, tú me vas a suplir. Dice el jefe de la banda: ay, es una vieja loca que está dizque clamando a su Dios ahí, pidiendo que dizque Dios le va a suplir. Y todos empiezan a carcajear. Y ella clama y clama. Dice: vamos a hacerle una broma, dice. ¿Cuál broma? Vamos a cooperarnos, dice, y ahorita vamos a comprarle, dice, ahí una despensa y se la ponemos ahí en su ventana. Y cuando ella empieza a decir que fue su Dios, nos burlamos de ella y le decimos: vieja loca, no existe Dios, fuimos nosotros. Y entonces empiezan a cooperarse y van y compran un montón de cosas, y hasta le echaron lana ahí en la caja, ahí donde le pusieron la despensa, iban risa y que se la ponen ahí. Y dice: espérense, aguanten. Dice: vamos a escuchar a esta vieja loca. Y, Señor, tú eres Dios grande, yo sé que tú vas a hacer el milagro. Y de repente voltea hacia la ventana, va viendo ahí la despensa. Oh Dios, gracias, Señor, me has suplido tal como yo te lo pedía. Eres poderoso. Y de repente se asoman los maloras ahí por la ventana: vieja loca, no existe Dios, nosotros fuimos los que le pusimos toda esa despensa y ese dinero ahí en esa caja. Señor, gracias, porque para bendecirme hasta el mismo diablo usas. Aleluya. Amén. ¿Sabe que también Satanás es un instrumento en las manos de Dios? Aleluya. No hay poder más grande que el de nuestro Dios. Y fue Saúl quien le dijo estas palabras, las cuales vamos a analizar rápidamente. En primer lugar, dijimos que somos ¿qué? Bendecidos por Dios. Quiere abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Dios nos ha bendecido desde que Dios creó a Adán y Eva. Dice la Escritura que los bendijo. Amén. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, señoread toda la tierra. Y dice que les proveyó de todo. Dijo aquí, de toda planta podrán comer, de todo árbol, fruto de los árboles podrán comer, de toda bestia del campo, de todos los peces del mar, de todo les proveyó, de todo. Y los bendijo Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. Y a pesar de que ellos fallaron, mis hermanos, por cuestión de el pecado que usted ya conoce, dice la Escritura en Gálatas capítulo 3 versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley o de la maldición del pecado, hermanos. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús ahora ¿qué? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Así es que ahora, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, ahora somos bendecidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se acercó un varón a su pastor. Le dice, oiga pastor, yo creo que Dios ya se ha olvidado de mí. ¿Cómo? Sí, es que no me bendice, Señor. Me corrieron del trabajo, tengo varias deudas, estoy teniendo problemas con mi esposa, he estado mal de salud. No, me he ido mal en todo. Yo creo que Dios no me bendice. El pastor lo lleva a la oficina y le dice, hermano, lea ese versículo, lea Efesios 1:3. Y el hermano lo lee y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y dice, ya se da cuenta de lo que acaba de leer. Dice que nos bendijo. Dice, ¿sabe qué, hermano? Usted dice que Dios no lo bendice, tenga el corrector. Le dio un corrector, dijo, borre ese versículo de su Biblia. ¿Cómo voy a borrar este versículo de mi Biblia? Dice, ¿y por qué no lo va a borrar? Pues es la palabra de Dios y usted cree en ella. Claro que sí. ¿Y usted cree que esto puede ser una realidad en su vida? Dice, claro que sí, pastor. Claro que sí, ahora lo comprendo. Si Dios dice Él en su palabra que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Y es más, le preguntó el pastor, ¿la bendición incluye bendición espiritual? Sí. Gloria a Dios. Dice, yo estoy buscando al Señor, qué bueno. Pero ¿incluye bendición económica? Amén. ¿Incluye bendición económica? Amén. Claro que sí. ¿Incluye bendición de salud, prosperidad, de todo? Amén. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la Escritura en 3 de Juan 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y dice, pastor, no voy a borrar el versículo, mejor voy a creerlo y mejor voy a vivirlo. Aleluya. Oró el pastor por ese varón, hermanos. Al mes, hermanos, al mes llegó y le dijo, oiga pastor, vengo a enseñarle mi Biblia. Dice, ¿qué? ¿Ya borró el versículo? No, al contrario, ya lo marqué ahí, ya lo hice resaltar con un marcador ahí. Porque ya lo estoy viviendo. Dios me está bendiciendo. Ya encontré trabajo, estoy en salud, ya arreglé los problemas con mi señora, he pagado las deudas. Denles aplauso más fuerte al Señor. Lo aplicó a su vida. El mismo Señor lo mencionó en Deuteronomio 28:2. Dice, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Sí qué? ¿Sí hace uno qué? Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Aleluya. Así es que, mi hermano, es cuestión de esperar esas bendiciones, porque vendrán y te alcanzarán, dice la Escritura, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay otro pasaje en el libro de Hebreos capítulo 6 donde dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria sea al Señor. Bien, mis hermanos, así es que somos bendecidos por Dios y debemos declarar bendición sobre nuestros hijos. Abra su Biblia en Números capítulo 6. Dígaselo continuamente a sus hijos. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo ¿qué? Los bendeciré. Wow, este es un estudio precioso, hermanos, acerca del hablar bendición, declarar bendición. Tenemos como en la palabra de Dios, como Abraham declaraba bendición sobre su hijo Isaac, Isaac declaró bendición sobre su hijo Jacob, Jacob declaró bendición, mis hermanos, sobre todos sus hijos, y así Moisés declaró bendición sobre el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, y cómo tienen un tremendo impacto sobre la vida de los que reciben la bendición. Un predicador, él hizo este comentario, dice que cuando jovencito él era bien burro, lo único que le faltaban eran las orejotas. Pero siendo hijo de pastor, dice que su papá siempre hacía esta declaración sobre él. Dice, en la primaria no había problema. Llegaba mi papá y decía: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, no había problema. Pero cuando llegué a la secundaria, dice: ¡qué oso! Dice: ¡qué oso! Llega mi papá y le digo: oye, papá, mira, mis cuates, no me importan tus cuates, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor. Y él dice: yo todo rojo. Y dice: peor en la prepa, dice: oye, papá, ya estoy grandecito, yo me voy solo a la prepa. No, yo te llevo, hijo, yo te llevo. Y ahí a la salida de la prepa, ahí tienen a mi papá, dice, yo dice, yo todo chiveado ahí con las muchachas, dice, pero yo seguía tronando, dice, tronando materias y mi papá diciendo: oh, yo declaro sobre ti sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Y no, dice, caray, dice, yo no sé cómo mi papá me sigue bendiciendo y yo trueno materias. Y dice, puro milagro terminé la prepa. Pero cuando, dijo este predicador, cuando entré a la facultad, dice, algo sorprendente pasó. Dice, yo no sé qué sucedió, pero todo lo que los maestros enseñaban se me quedaba bien presente. No tenía yo que estudiar tanto y empecé a sacar muy buenas calificaciones. Dice, para no hacérselas tan larga, dice, me gradué con honores. Dice, hoy actualmente soy un hombre muy próspero, tengo una empresa, soy empresario y aparte predico la palabra de Dios. Y lo único, dice, yo no me he llegado a explicar cómo, habiendo sido tan burro, dice, ahora soy una persona tan exitosa y próspera. ¿Sabe qué he sacado en conclusión? La bendición de mi Padre se cumplió sobre mi vida. Vámonos rápido porque no me separa ese reloj. Versículo 4 dice, según nos escogió, dice que bendecidos por Dios, somos escogidos por Dios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Usted no debe menospreciarse a sí mismo. Ya después se lo dejo de tarea. Usted va a leer 1 Corintios 1:26-31. Dice que de lo menospreciado y de lo vil escogió Dios, mi hermano. Y también dice otro pasaje que muchos son llamados, mas pocos escogidos. A ver, las amas de casa, cuando van al mandado, dígame sí o no, usted escoge los mejores aguacates, ¿sí o no? Y luego se va a allá en Monterrey dicen tomates, aquí dicen jitomates. Va a los jitomates y toma usted los mejores jitomates, ¿sí o no? Las mejores cebollas. Y usted escoge lo mejor para llevárselo a su casa y darle de comer a su familia.
pues mis hermanos, de igual manera Dios vino aquí a este mundo, Dios puso su mirada en este mundo y escogió lo mejor para su reino, y lo mejor está aquí sentado en este centro de fe, esperanza y amor. Amén. Aleluya. Dios lo escogió a usted. Amén. No tiene por qué menospreciarse a sí mismo. Dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos santos hay aquí? Levante la mano. Algunos no levantaron la mano, pero si usted ya entregó su corazón a Cristo, usted es santo. El Señor lo ha santificado. Mire, me tocó recién construido aquí, bueno, recién llegado yo aquí, entró una ancianita. Estaba abierta la puerta de aquel lado. Entonces pasa la ancianita con su bastón y estaba un diácono allá y le dice: óigame, joven, disculpe, ¿qué es aquí? Oiga, ¿es bodega o qué es? Pues aquí no tenía forma de nada, ¿verdad? En aquel entonces. Y le dice el diácono, así, lo escuché, dice el diácono: esta es una iglesia, señora. Es una iglesia. Y dice: ¿y dónde están los santos, oiga? Y le dice el diácono: mire, como éramos poquitos hermanos, dice: mire, ve esos que están adelante, que están levantando las manos. Dice: sí, los veo. Dice: esos son los santos. Dice: aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Señor nos ha santificado, amén. Tercero, le dice: bendito eres tú, hijo mío. Somos hijos de Dios. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido adoptados, ¿qué? Hijo de Dios. Y si usted ve más adelante, en Efesios 2:19, dice la Escritura que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? Pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. Y ahora escuche esto. Satanás continuamente viene y le dice: tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué cree que yo me entregué como 5 veces a Cristo? Porque pues lógico, yo recién convertido a Cristo, pues era como un bebé y me quedé a cada rato. Yo pensaba que ya había perdido la salvación, hermanos. Hasta que se le prendió al 20, fue el hermano Sotero que me atendió ahí en la capilla ahí, y me dijo: oiga, joven, usted lo veo a cada rato aquí. Y le digo: no, es que ya la volví a regar. No, usted se entregó sinceramente la primera vez. Y dije: sí, usted entonces ya es hijo de Dios, me dice. Y claro, no es perfecto. Y luego me dice: mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, entonces solamente pídale perdón, pero no se vuelve a entregar a Cristo porque usted ya es hijo de Dios. Qué bueno. Entonces ya aprendí la lección y ya no me volví a entregar a Cristo, porque ya dije: ya estoy bien entregado yo. Pero el enemigo quiere hacernos dudar, hermanos, por algún error, por alguna falla. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Si algo cometimos, alguna falla, algún error, hermanos, tenemos que hacer a un lado aquella falla, aquel pecado, aquel problema. Amén. No importa qué tipo sea, pedirle perdón a Dios. Y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no dudar de que seguimos siendo hijos de Dios. Y escucha esta anécdota. Una pequeña sale de la escuela, una niñita, y la mamá ya estaba esperándola a la salida, y la ve muy triste a la niña. Entonces le dice: mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y la niña le dice: mami, ¿verdad que no es cierto lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Verdad que yo no soy una niña recogida? ¿Verdad que tú no me sacaste de un orfanatorio? Y en ese momento la mamá se puso blanca. Dijo: ya se supo el secreto que yo tanto guardaba en mi corazón. Estaba pensando la mamá, decía: mi esposo y yo quisimos mantener este secreto para que nuestra pequeñita creciera como hija natural. Pero pues lamentablemente ya le dijeron la verdad a mi pequeñita. Dios, dame sabiduría. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir a mi pequeña?
Dice, mira mi amor, ven, acompáñame. La llevó a un parque, la sentó a su lado. Le dice, mira mi amor, papi y yo llorábamos mucho porque no teníamos un bebé. Y una ocasión doblamos rodilla y llorando le dijimos, Dios, danos un bebé. Danos a la niña más linda, hermosa y preciosa del mundo. Te lo pedimos, dice, y dice, ¿sabes qué? Y se lo pedimos de todo corazón. Dios escuchó nuestra oración y nos llevó a un lugar donde había muchos niños preciosos. Entonces cuando nos dijeron que viéramos a los pequeñitos, nosotros llegamos a una cunita donde estaba la niña más linda, hermosa y preciosa del mundo entero. ¿Y sabes quién es esa niña? Eres tú. Dice, te escogimos ahí en ese momento y te adoptamos. A partir de ese día fuiste nuestra hija. Mi niña, tú lamentablemente no naciste de mi pancita, así como te dijeron en la escuela, porque le había dicho la amiguita, la mala amiguita, le había dicho, tú no naciste de la panza de tu mamá, así le dijo. Dice, tú no naciste de mi pancita. Dice, ¿cómo hubiera yo querido haberte tenido en mi pancita? Dice, pero tú naciste de un lugar mucho más especial, naciste de mi corazón. La niña lloró, pero ya no de tristeza, sino de alegría, y abrazó a mamá y dice, mami, gracias, tú eres mi mamá y tengo papá. Dice, soy la niña más feliz del mundo. Al otro día le llega otra vez la niña malora. ¿Verdad? ¿Ya te dijeron tus papás que tú no eres su hija, que a ti te recogieron? Y ya ven, no faltan los niños malos, ¿verdad? El bullying, ¿verdad? Famoso bullying. Y le dice la pequeña, mira, es cierto que yo no nací de la pancita de mamá, pero nací de un lugar mucho más especial. Nací del corazón de mamá. Dice, caray, la otra niña dice, ¿y cómo es eso? Mis papis oraron pidiéndole a Dios que le diera a la niña más hermosa, más linda y más preciosa de todo el mundo. Y Dios los llevó a un lugar donde me eligieron a mí. Escogieron la niña más linda, más hermosa y más preciosa del mundo. Sin embargo, tus papás se tuvieron que conformar con lo que les llegó. Aleluya. Somos escogidos por el Señor. Termino, hermanos. 2 cosas más. Somos emprendedores de cosas grandes para Dios. Saúl le dijo, sin duda emprenderás tú cosas grandes. Deseche la duda, mi hermano. Solamente quiero hablarle. Dijo un gran siervo de Dios llamado William Carey, dijo, emprende cosas grandes para Dios y Dios emprenderá cosas grandes contigo. Unos rápidos ejemplos. Un hombre, Abraham, de 75 años, casado con una mujer ya de edad también y estéril, pensó que ya había terminado todo para él. Sin embargo, un día Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a partir de ahí su vida cambió y se convirtió Abraham en un emprendedor de cosas grandes. Llegó a ser el padre de la fe, el padre de una gran nación. Aleluya. Otro hombre llamado José, Dios le había dado sueños también de prosperidad, de grandeza. Le mostró un hato de trigo grande y con mucho fruto. Le mostró que él era como una estrella resplandeciendo y 11 estrellas alrededor, el sol, la luna alrededor de él. Pero las circunstancias eran contrarias. Fue echado a una cisterna, fue vendido como esclavo, era sirviente de Potifar, un oficial de Faraón, y luego, peor tantito, por proteger la integridad o el matrimonio de su patrón, fue echado a la cárcel injustificadamente o malamente. Entonces pudo haber pensado, ¿qué pasó con los sueños? Pero sabe que él siguió creyendo y confiando en Dios. Y de la cárcel Dios lo llevó al mismo trono de Egipto, hermanos. Y ahí emprendió cosas grandes. ¿Por qué? Porque fue el instrumento para que
no solamente Egipto, sino muchas naciones fueron guardadas de la muerte de una gran hambre que se avecinaba. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Otro hombre llamado Moisés tenía un sueño de ser el libertador de su pueblo Israel de Egipto. Y él quiso hacerlo a su manera y fracasó. Faraón lo buscó para matarlo porque había él matado a un soldado egipcio. Y pasaron 40 años él en el desierto. Y allí en el desierto, mis hermanos, probablemente ya se habían terminado sus sueños, pero de repente Dios los llevó ahí al monte Horeb, el monte de Dios, y ahí Dios le mostró una gran visión, una zarza ardiendo y no se consumía. Eso era lo que necesitaba Moisés, y eso es lo que usted necesita. Probablemente que haya corazones que ya se apagó el fuego. Usted necesita una gran visión nuevamente, un fuego de Dios que no se consume. Y al ver esa gran visión, Dios le habló acerca de que lo iba a llevar a Egipto para que él libertara a su pueblo Israel, y así sucedió, mis hermanos. Se convirtió en el gran libertador. Usted sabe también de Josué, que al morir este varón, este libertador, este gran líder Moisés, tenía el reto de conquistar Canaán, y como cualquiera de nosotros vino temor. Pero él le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Y llegó a conquistar Canaán. 31 reyes fueron derrotados por Josué. Nehemías llegó a Jerusalén y la vio totalmente destruida, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Parecía algo imposible, hermanos, pero algo importante: Dios estaba con él. Y tenía grandes enemigos: Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, y lo mandaron llamar para tenderle una emboscada. Pero él dijo, usted lo puede ver en Nehemías 6:3, le dijo: yo hago una gran obra, no puedo ir. En el Señor estamos haciendo grandes obras en Cristo. Y si usted, hermano, estaba haciendo una gran obra, continúela. ¿Sabe qué? Dios obró para que en 52 días pudieran levantar los muros y las puertas. Aleluya. Y de igual manera, mi hermano, Dios está con usted para hacer cosas grandes. Y le dijo Saúl a David: y prevalecerás. Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, David llegó a ser el rey de Israel, ¿sí o no? A pesar de la oposición, a pesar de las amenazas de Saúl y de todo lo que sucedió, Dios cumplió su palabra. Dios es fiel, amén. Siga confiando en Dios, aunque a veces las circunstancias no estén a su favor. Mire, le voy a comentar este testimonio y con esto ahora sí termino. Pues no nos creen a los pastores cuando decimos eso. Pero ahora sí. Un pastor de Sonora, escuche. Él trabajando en la obra de Dios, Dios puso una carga en su corazón: ir a predicar al reclusorio de ahí de su ciudad. Va y se presenta con el director. El director lo recibe de mala gana. Dígame, ¿quién es usted? ¿A qué viene? Tengo tantas ocupaciones, hay problemas aquí en el reclusorio. Precisamente a eso vengo, quiero ayudar. ¿Y de qué manera va usted a ayudar? Quiero pedirle permiso para que pueda yo predicar la palabra de Dios aquí en este penal. Dice: mire, lárguese por favor, no lo corro nomás por educación. Dice: pero no tengo tiempo para atenderlo. ¿Sabe qué? Estoy teniendo problemas, me están queriendo quitar de la dirección de este penal. Aquí hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas, ha habido muertos entre los presidiarios. ¿Sabe qué? No quiero más problemas, lárguese por favor. Oiga, pero no, nada, que yo no quiero aquí predicadores ni nada, ni charlatanes, no es ninguna farsa ni ninguna charlatanería. Mire que la palabra de Dios, váyase con todo y la palabra de Dios. Y lo corrieron. Entonces él estaba como triste, como frustrado, y fue a la iglesia y dijo: Señor,
no me permiten ir. Yo siento esta carga de predicar ahí tu palabra, Señor. Obra el milagro para que yo vaya ahí y predique. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Esto que siento aquí, yo sé que viene de parte tuya. Mire, pasó el tiempo y se le olvidó lo de ir a predicar al penal. Y Dios empezó a bendecir la iglesia, y de tal manera que estaba llegando gente de muchas rancherías, de muchos lugares donde no era de fácil acceso. Entonces le dijo a los hermanos: vamos a comprar una camioneta para poder traer a todos esos hermanos que están viniendo de esos pueblos, de esas rancherías, de esos lugares alejados. Sí, amén, amén. Y empezaron a ofrendar, hermanos, y se compró la camioneta. Aleluya. Y el pastor bien contento estaba yendo, él mismo manejaba y iba por las almas, hermanos. La gente no cabía, algo precioso estaba pasando, un tremendo avivamiento en esta iglesia. Resulta que en cierta ocasión, ya terminando el culto, llevó a los hermanos a su casa, va llegando y se encuentran unos agentes a la puerta de la iglesia, unos judiciales. Señor fulano y tal, sí, dígame, ese vehículo es suyo. Bueno, no precisamente de la iglesia. ¿Por qué? Dice, no, nos va a tener que acompañar, ese vehículo es robado. No, mire, aquí están los documentos. Siento decirle que todos estos documentos estaban falsificados. Lo llevaron a la cárcel y luego se complicó la cosa, porque ese vehículo, esa camioneta, había sido usada para llevar a cabo varios delitos. Y se mire, usted dice que no es cierto, que no, usted no la robó. Mientras hacen las averiguaciones, usted va a pasar un tiempo aquí en el penal. Lo sentimos mucho. Lo metieron a la cárcel, mis hermanos. Estando ahí en una celda, empieza a llorar, dice: Dios, tú sabes que soy tu siervo, yo predico tu palabra, este vehículo no fue robado. ¿Por qué sucede esto? Y que Dios le habla a su corazón, dice: ¿por qué estás chillando? ¿Por qué estás quejándote? ¿Qué no me pedías que te permitiera entrar al penal? Pues ya estás adentro. ¿Por qué no aprovechas y empiezas a predicar la palabra de Dios? Cuando escuchó la palabra de Dios en su corazón, dice: es cierto. Y empezó a hablarle a uno, empezó a hablarle a otro, empezó a hablarle a otro, empezó a ganar almas para el Señor. Ahí mismo en el penal, hermanos, al grado que hizo un grupo de estudio bíblico, hermanos. Aleluya. Y ahí, mis hermanos, estando en el penal, empezó a cambiar la situación. Los reclusos empezaron a buscarlo, él oraba por ellos, él les compartía la palabra. Empezó a hacer una bendición ahí en el penal, cuando de repente lo manda a llamar el director del penal y le dice: pastor, discúlpenos, estamos muy apenados. Ya se encontraron los culpables, los que verdaderamente robaron el vehículo. Usted es inocente. ¿Sabe qué? Le dice: aquí tengo su carta de libertad, dice, pero no se la voy a entregar. Dice: caray, ¿por qué no me la voy a entregar? Se la entrego con una condición. ¿Cuál condición? Que siga viniendo usted aquí al penal a predicar la palabra, por favor. Y le dijo más, escuche. Le dijo: discúlpeme por la manera como me comporté con usted cuando usted me pidió permiso para predicar la palabra. Dice: si hubiera sabido lo que hubiera sucedido, dice, yo inmediatamente le doy el permiso. Dice: ¿sabe qué? Desde que usted entró, el ambiente del penal cambió. Ya no estamos teniendo tanto problemas con drogas, con armas. Desde que usted entró, no hemos tenido ningún asesinato aquí en el penal. Dice: tanto ha mejorado la situación del penal, dice, que ya me mandaron felicitar el gobernador, dice, y mis autoridades, dice. Pero yo sé que no se debe a mí, sino a que Dios está obrando aquí en este penal. Denle ese aplauso al Señor. Dos breves oraciones. Usted está
pasando por una situación difícil, usted está pasando tal vez por una situación de desánimo, ¿por qué no se pone de pie? Yo quiero orar por usted. Tal vez usted se identificó con David. Tal vez este año usted lo veía con dudas, algo sombrío. Se identificó con David. Dios le ha hablado a través de su palabra. Y Dios hoy le ha hecho... Cierre sus ojos, por favor. Y yo sé que hay otros más que necesitan ponerse de pie. Dios lo ha hecho comprender que usted es alguien especial, que usted es alguien importante. Bendito, bendito eres tú. Usted es bendecido por Dios. Dios le ha hecho comprender a través de este mensaje que usted es escogido por Dios, que usted es hijo de Dios, que usted es un emprendedor de cosas grandes para Dios y que usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale: Señor, tú sabes la situación por la que estoy pasando, Señor. Padre, perdóname si he dado lugar a la duda, al desánimo o al temor, Señor. Padre, tú conoces bien los problemas, las circunstancias por las que he pasado, Señor. Pero hoy vuelvo mi mirada a ti, Señor. Aleluya, gracias por hablarme a través de tu palabra, que estás conmigo, que no me dejarás, que no me desampararás, Señor, que tú me ayudarás a salir adelante. Y así como le diste la victoria a David, Señor, tú me darás la victoria, Señor. Aleluya, porque me amas, Padre. Tú ves cada mano levantada, cada hermano, hermana aquí, Señor, de pie, Padre, presentando su problema o presentando, Señor, mi Dios, sus sentimientos, Señor. Aleluya, pidiendo tu ayuda, Señor. Voy a pedir al pastor Noé que pase a hacer una oración. Manténgase en pie. El pastor va a orar por usted para que usted vea la mano de Dios bendiciéndole, ayudándole. Aleluya. Ore a Dios, Señor. Clame al Señor. Padre, oramos en tu nombre. Declaramos, Señor, sobre esta iglesia la bendición que cada uno necesita. Pedimos, Señor, que confirmes la palabra que nos has entregado hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo perfeccione lo que empieza, como dice la propia Escritura. Señor, extiende tu mano sobre tu iglesia. Da respuesta, Señor, a su estado de ánimo, a su necesidad, cualquiera que ésta sea, porque sabemos que para ti no hay nada que sea imposible. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo conoce nuestras necesidades, y aún antes que nosotros pidamos, tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad. Pero también, Señor, sabemos por tu palabra que todavía ni hemos orado y tú ya has respondido, Señor. Por tanto, te agradecemos, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. Permanezca orando un momento, por favor, todo el mundo. Ojos cerrados para no distraerse. Por supuesto que todos queremos logros en la vida. Por supuesto que todos queremos prosperidad en